Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 4, verso 6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta cita es una promesa para cada uno de nosotros. Amén. Sobre todo aquellos padres que de pronto han tenido una ruptura con sus hijos y a la vez los hijos que han experimentado cosas contrarias o ruptura con sus papás. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que es bien importante entender porque Dios se revela a nuestras vidas como un Padre amoroso, porque en realidad la base del Evangelio está en Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, tan grande era su amor, que entregó lo más preciado que tenía, a su Hijo Jesús, para que tú y yo ahora en este tiempo estemos disfrutando. Imagínate, tenemos el mejor ejemplo para ser papás. Yo creo que todo el tiempo, pues todos hubiéramos querido nacer como con una libretita aquí o un manualito que nos dijera pasos para ser papá, los 7 pasos para ser mamá o para ser esposa o para ser hija, como el instructivo, ¿no? Que trajéramos. Pero algo que Dios me enseñaba es que en realidad su palabra es el instructivo para que cada área de nuestras vidas vaya en esa manifestación de excelencia, que el mejor ejemplo de padre que nosotros podemos tener es Dios. Y a medida que tú estás en esa intimidad con el Señor y estás disfrutando de su presencia, esa es la manera en la que tú te vas a desenvolver como papá con tus hijos en lo natural. Tú tienes que elevar todas tus relaciones a la manera de Dios. Porque si nosotros dejamos cada relación en base a lo que hemos aprendido, en base a experiencias o toda la información que hemos adquirido durante el tiempo que hemos vivido, imagínate. A lo mejor la abuela te decía una cosa, la mamá te decía otra. Entonces, nada de lo que nos diga la gente quiere decir que sea un consejo perfecto, a menos que venga de la sabiduría de Dios o del corazón de Dios para contigo. Entonces, por eso el instructivo de nuestras vidas es la palabra de Dios. Y yo creo que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, para muchos de nosotros fue, pues sí, teníamos que resetear esta maquinita, ¿verdad? Se oye feo, ¿verdad? Pues por el ejemplo tan burdo que estoy utilizando, pero cuando de repente empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a escudriñar, nos dimos cuenta que todo lo que habíamos aprendido, decía Pablo, lo teníamos que tener por basura, para que verdaderamente la unción sea la que estuviera trabajando y haciendo las cosas, perfeccionando todo. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento, aún para llevar a cabo una relación excelente con nuestros hijos y los hijos con los papás. Durante estos meses, pues todo el tiempo se la pasan bombardeándote en la televisión con anuncios para la mamá, para el papá, videos emotivos, y eso lo utilizan en mayo y en junio. Ya después en julio, ya se olvidó la madre, ya se olvidó el padre. No, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque la palabra correcta es madre, ¿verdad? Pero nos bombardean con tanta publicidad y hacen que a lo mejor tus sentimientos estén a flor de piel y que te dejes llevar por esas cosas tan emotivas que después pasa. Eso es pasajero. Pero lo que verdaderamente permanece y es para siempre es la enseñanza que tú recibes del corazón de Dios. Como papás nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, no somos perfectos. De pronto cuando estamos en la palabra de Dios, de pronto los hijos nos exigen mucho, ay, y eso que lees la Biblia, y eso que predicas, y eso que no sé qué, ¿no? Pero nos equivocamos también. Estamos en un proceso de perfección. Nuestra medida o nuestro modelo a seguir se llama Jesús. Y es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada, es necesario que pongamos nuestra mirada. Yo creo que es bien importante que todo lo que tú aprendes lo lleves a la práctica. Si no aplicas, no sucede nada. Cuando yo estaba estudiando licenciatura en educación preescolar, pero mi bachillerato era un bachillerato pedagógico. Entonces desde el bachillerato nos llevaban a hacer prácticas con niños, a jardines de niños. Entonces yo en ese tiempo, cuando estaba en la prepa, todavía no conocía de la palabra de Dios. Y de pronto cuando tú te enfrentas a cosas, pues tratas de solucionarlas a tu manera.
en base a tu experiencia, lo que has aprendido, ¿no? Y el grupo que me tocó, me dijeron de pronto cuando yo llegué, pues el grupo que le tocó es el más terrible. Y yo dije, bueno, pues tengo que aprenderlo, pero sin palabras. Ahora lo puedo entender, antes no lo entendía. Entonces cuando yo llegué, yo me acuerdo que el proyecto con el cual empezábamos la semana era el proyecto de la familia. Entonces pues lo primero que les dices a los niños es, hagan un dibujo de su familia, para empezar a relacionarnos, conocerlos y etcétera, ¿no? Pero tú sabes que psicológicamente cuando un niño dibuja una familia, te da a conocer muchas cosas. Entonces, pues ya, empezaron a dibujar y cuando yo revisé los dibujos, había un dibujo de una niña que en lo personal a mí me llamó mucho la atención, porque dibujó a su papá sin brazos. Lo primero que se me vino a la mente y naturalmente pensando, dices, es un papá con una discapacidad. Y entonces al final yo me acerqué con ella y le dije, ¿tu papá está enfermo? Y me dijo, no. Lo que pasa es que mi papá todos los días me pega y yo prefiero que no tenga brazos para que ella no me pegue. En ese momento pues mi corazón se desgarró, ¿verdad? Pero yo no tenía la capacidad. Lo único que hace uno es encauzarlos a terapia psicológica. Y cuando yo conocí a Cristo, me di cuenta que Él viene a romper con todos esos esquemas, con esas ataduras, con todas aquellas cosas que han dañado nuestras vidas, porque hay cosas que te detienen y no te permiten avanzar, te mantienen atado. A veces no te acuerdas, a veces ni siquiera te imaginas lo que está sucediendo, pero el deseo del corazón de Dios es que tú experimentes libertad en toda área de tu vida y en toda relación, que no haya ataduras para contigo, que verdaderamente tú estés disfrutando de esa libertad con la que Cristo te hizo libre. A veces te pasa que hay gente con la que no puedes convivir, hay gente que nomás no puedes ver. ¿Por qué? Por cosas que sucedieron en el pasado. Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el deseo del corazón de Dios es que tú estés experimentando libertad y que no retengas nada del pasado. Y muchas de esas cosas vienen a afectar relaciones de padres a hijos y de hijos con papás. Y lo importante es que nosotros llevemos a cabo las instrucciones precisas que vienen del corazón de Dios. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios es disciplina. A esta carne no le gusta la disciplina. Esta carne la repele. Cuando tú le llamas la atención a alguien, ¿qué hace? Bueno, amén. Muchos dicen gracias, lo recibo. ¿Qué pasa cuando tu hijo no hace algo en tu casa que le dices, ¿sabes qué? Recoge tu cuarto, límpialo, ordénalo, y tú llegas y no sucede nada, y está igual. Entonces viene la disciplina, ¿verdad? Lo que sea que le pongas de disciplina, pues le duele, se enoja. Cualquier tipo de disciplina genera ira, genera enojo. Pero la palabra de Dios viene precisamente a eso, a cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra forma de vida sea totalmente diferente. Que lleves cada relación que tú tienes, amigos, maridos, esposos, novios, todo a la manera de Dios, no a tu manera. Porque cuando lo haces conforme a lo que tú has aprendido o conforme a la carne, todo eso viene a muerte. Dice que de la carne, ¿qué dice? Segaremos corrupción. La carne y el espíritu no se llevan, son enemigos. Y enemigos íntimos, porque pues dormimos juntos, ¿va? No puedes decir, me voy a dormir y me quito el estuche y lo cuelgo en el closet. No, lo traes puesto siempre, a donde quiera que vayas, ahí va contigo. Entonces es una lucha constante de lo natural con lo espiritual, de la carne con el espíritu. Por eso necesitas renovar tu entendimiento para que sea el espíritu el que esté ejerciendo el dominio y entonces sea Dios glorificado. Amén. Déjenme les leo esta versión. Dice, y Él hará que padres e hijos, ¿qué va a suceder? Se reconcilien. Eso es lo que Dios quiere. Que tú estés disfrutando de tu relación con tu papá y de tu papá contigo.
que se lleven bien, que se respeten. A veces exigimos perfección y exigimos, no, pues es que como me dijo esto, como me hizo esto, pues ahora lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio y que no sé qué. Aprovechar el tiempo. Cuando tú te enojas, cuando tú te amargas, cuando tú peleas, eso es perder el tiempo. No disfrutar de lo que tienes a tu alrededor. Si tú vives amargado, si vives enojado, ya sea con X, Y, Z o W, lo que sea, es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Todo lo que está escrito es porque Dios lo puso ahí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, no podemos desechar nada. La palabra de Dios nos enseña, nos da instrucciones. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De Dios viene la enseñanza para cada área de tu vida. Dios no falla, Dios no se equivoca, Él es perfecto. Él hace todas las cosas en excelencia. Entonces, para eso nos sirve la palabra, para decirnos las formas correctas de desenvolvernos con la gente. Yo les platicaba cuando prediqué en el aniversario, muchos de ustedes no vinieron, ¿verdad? Se la perdieron, ni modo. Pero yo les decía que cuando yo tenía la edad de 7 años, yo perdí a mi papá murió en un accidente. Mi mamá enviudó a los 29 años y ya no se volvió a casar, porque pues nosotros somos 4 mujeres. Y decía mi mamá, el pensamiento de mi mamá decía, no, es que tal que me caso con uno y al rato le gusta más mi hija que yo. O sea, aprovecha, ¿va? No sé, las mamás piensan en todo. Entonces, cuando yo perdí a mi papá, pues en mi vida se generó un vacío. Cuando tú tienes una necesidad de algo, se genera un vacío. Y pues a veces uno busca llenar esos vacíos con otras cosas. Gracias a Dios, yo creo que siempre Dios tuvo cuidado de mi vida, siempre. Porque yo era una persona o una niña que siempre lo buscaba, no a través de religión, sino que siempre platicaba con Él. Y yo sentí que siempre Dios hablaba a mi corazón y que Él me guardó. A lo mejor hubo personas a mi lado que trataron de sustituir esa parte paterna, pero no sucedía. Siempre había un vacío. Y entonces de pronto veías todas las familias que llegaban a las escuelas, a mi escuela, y yo decía, yo quiero a mi papá. Yo había mis compañeras con su papá. Entonces, ¿con quién creen que yo me enojé? Con Dios. Porque a mí me dijeron, es que Dios se lo llevó. Dios necesitaba un ángel en el cielo y se lo llevó. Entonces lo que tú piensas como niño, dices, bueno, pues si Dios no es tan poderoso como para crear ángeles, ¿para qué se lleva a mi papá? Y te enojas y vives enojado, y eso es algo que crece y crece y es algo que no puedes entender y no puedes administrar. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, hay información que no puedes administrar. Cuando tienes a Dios de tu lado, tienes el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo enseñándote. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso ya no tenemos excusa para vivir enojados, tristes, deprimidos. Ya no hay excusa. Entonces cuando yo llegué, yo le dije, Señor, primero, te perdono. Porque era algo que tenía que hacer por mi propia libertad, por mi propia sanidad. Y le dije, ahora revélate y manifiéstate a mi vida como mi papá. Y Él se encargó de llenar ese vacío. A lo mejor hay jóvenes que pueden buscar otro refugio. Hay quienes se van a las drogas, al cigarro, no sé, infinidad de cosas. Pero cuando yo llegué a las plantas de Dios y alguien me enseñó a que Dios es mi papá, yo de ahí me agarré y le dije, Señor, manifiéstate a mi vida como mi papá. Y mi suegro, pues físicamente se manifestó en mi vida como un padre que yo podía ver, porque me amó, me respetó y me enseñó. Pero él fue esa parte física que Dios regaló a mi vida para mostrarme y llenar en mi corazón la necesidad de un papá. Y de verdad yo estuve agradecida con él porque Dios se manifestó en mi vida. Y lo importante es eso, que nosotros entendamos que Dios viene a llenarnos por completo, que puede haber ausencias y puede ser que tú te la vivas reclamando o decidas verdaderamente disfrutar de su gracia y de su plenitud en cada área de tu vida.
Puedes vivirte o pasarte la vida quejándote, añorando cosas que no tienes y que a lo mejor nunca van a poder suceder, o disfrutar verdaderamente de lo que Dios ha preparado para contigo, a disfrutar de esa llenura a través de Él, a disfrutar de su amor, a disfrutar de lo que Él viene a hacer para contigo. La palabra de Dios se manifiesta en nuestra vida y dice cuál es la finalidad en el verso 17, 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué te suena esta palabra? A lo mejor puedes decir, ¿a que ya no cometa errores o a que ya no me equivoque? No, se refiere a maduro, a capaz de hacer. Dice, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida y tú decides recibir esa palabra, ya no es tu capacidad, es la capacidad de Dios en ti para hacer todas las cosas. Es su capacidad en ti para ser mamá, para ser papá, para ser hijo. Y es algo bien importante que nosotros estemos creyendo en nuestras vidas. Señor, que sea tu presencia en nosotros, que sea la presencia tuya que esté generando todas las cosas. Nuestra responsabilidad como papás, lo digo yo, tengo hijos, tengo 2 nietos hermosos que amo con todo mi corazón, que Dios me regaló. Nuestra responsabilidad como papás es enseñar a nuestros hijos. Yo siempre les he dicho, porque piensan que la escuela bíblica es como la guardería de las congregaciones, y no, en realidad nuestros niños también aprenden. Y nuestra primera responsabilidad como papás es transmitirles el conocimiento de Dios. Si nosotros no lo estamos haciendo, no estamos llevando a cabo nuestra responsabilidad. Lo primero que tenemos que proveer como papás es la palabra, es la instrucción, es la enseñanza, el conocimiento, para que la vida de nuestros hijos vaya a otros niveles. Los acostumbramos a lo mejor, o cuántas veces nos dijeron nuestros papás, es que tienes que estudiar, porque si no, ¿qué vas a hacer en la vida? Nada. Si no estudias no eres nadie. Eso fue lo que nos enseñaron. Y en realidad no es cierto. Tú eres porque Jesucristo está dentro de ti. Y Él te lleva a niveles extraordinarios. Lo demás es disciplina, instrucciones que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida. Pero lo primero es la palabra de Dios. A veces nos preocupamos porque nuestros hijos vayan a la escuela. Aunque sea todos greñudos, mocosos, corriendo, pero que no lleguen tarde, que no les cierren la puerta en la escuela. Pero cuando vienen aquí, no, pues no importa que no vaya a la congre, no le hace. ¿Qué tiene que no venga? Es lo primero. Es importante que entendamos que nuestra vida depende de la palabra de Dios, no de lo que tú puedas hacer de forma secular, sino que tú dependes de lo que Dios habla, de lo que Dios te enseña. No dependes de las cosas externas, tú no dependes de tu trabajo. Lo importante en tu vida no son las cosas materiales. Lo importante en tu vida, lo más necesario está dentro de ti, se llama Dios. Lo tienes a Él, no te falta absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos, el impulsarlos, el decirles lo importante que es Dios en sus vidas, que es lo primordial. Los abuelos tienen la responsabilidad de enseñar a los nietos. Luego de repente los hijos les dicen, ay, tú no te metas. Y la palabra de Dios dice que enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces nada que digas, no me digas que no me meta. Dios habló, Dios dio una orden y Dios me dijo que también a ellos los enseñara. Entonces también es tu responsabilidad, no nada más tus hijos. Abrir la boca para transmitir lo que Dios te está enseñando. Nuestros hijos tienen necesidad de Dios. Todos los problemas que hay en el mundo, todo lo que tú ves, todo lo que escuchas, asesinos, narcotráfico, todas esas cosas, es por la falta de Dios. No es otra cosa más que eso, por no tomar en cuenta a Dios. Yo conocí a un niño que de pronto hasta tú lo podías escuchar y se oía exagerado. Todo Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios. Y la gente que lo escuchaba hasta se burlaba de él. Y un día en su casa, no sé, como que hubo un apagón o un trueno cayó por ahí cerca y todos los aparatos de su casa se descompusieron. Todo lo que estaba conectado, refrigerador, estufa, horno de microondas, todo.
Y entonces pues la mamá ahí la veía toda preocupada, ¿no? Y dice que el niño se le acercó y le dijo, mamá, ¿de qué te preocupas? Ordénales en el nombre de Jesús que funcionen. La mamá se rió de él. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros nos tenemos que hacer como niños para disfrutar el reino de los cielos. ¿Y sabes lo que hizo el niño? Fue y le ordenó a los aparatos. Los aparatos prendieron. ¿Por qué? Porque él creyó. Cuando tú le enseñas a un niño, el niño tiene una capacidad de creer sorprendente. Porque tiene un corazón que recibe todo lo que tú le enseñas y lo disfruta. Imagínate si tú te enamoras de Dios y eso que tú has aprendido, eso de lo que tú te has enamorado, lo transmites a tus hijos. El primer enamorado eres tú y para eso transmitirlo a tus hijos, buscarlo a Él en todo momento, buscar de su presencia, buscar de su enseñanza, decirle cómo. A veces tú le dices que se esté en paz en la alabanza cuando tú estás acá papando moscas. A veces tú le puedes decir, niño, estate quieto, ya no estés haciendo cosas. ¿Y tú? Ni pones atención, ni siquiera alabas, ni siquiera glorificas, estás acá viendo a ver quién entra y quién sale. Nosotros, dice la palabra de Dios, que el niño aprende de lo que ve hacer al papá. Jesucristo hacía lo que veía hacer a Dios. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para una relación de papá con hijo. Dice que Jesús no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera. Así es. Nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos. Luego de repente escuchas a los niños decir un montón de groserías y dices, ¿por qué dices groserías? Pues si el niño te oye o te escucha a ti estar diciendo groserías, pues es lo que va a suceder. Yo conocí a una familia que los papás se la vivían hablando mal de la gente, pero el niño suelta todo lo platica, todo lo que sucede a su alrededor, va y lo dice. Entonces por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas en tu casa, con lo que platicas. Sé sabio. Deja que Dios dirija aún tus conversaciones. Luego le permites al niño que se meta en las pláticas de adultos y luego de repente ya le quieres callar. Tú le diste el permiso. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que enseñamos a nuestros hijos. Proverbios 22:6, por favor. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrucción, enseñanza, mostrarle por dónde, decirle las cosas. Es bien fácil cuando tú le enseñas a tomar sus promesas. De repente hay niños que están acostumbrados a que escuchan, no tengo dinero, no se puede, no hay. Se acostumbran a eso. Y lo que tú tienes que hacer es decirle, a lo mejor en el momento no puedes suplir eso. Vamos a orar y en el nombre de Jesús Dios va a suplir esa necesidad. En lugar de que le digas, no tengo dinero, no hay dinero. Aún para responder en algo necesitas la sabiduría de Dios. Para todo, tu hablar, tu caminar, tu respirar, todo necesitas a Dios. Nosotros como hijos de Dios lo necesitamos a Él en todo momento. Entonces es necesario que estemos instruyendo a nuestros hijos, hablándoles la palabra de Dios. No te conformes. A lo mejor hay gente que dice, bueno, ya va a la escuela, ya está aprendiendo, a lo mejor ya ahí se va a desarrollar, pero para su carácter, su seguridad. Hay niños que crecen tímidos, inseguros, y no es más que por todo lo que han vivido en su casa. Por eso necesitamos trabajar espiritualmente y no podemos dejárselo a la congregación o a la iglesia. Necesitamos nosotros trabajar con nuestra familia. Tú como papá, como mamá, son los pastores de su casa y tienen que procurar no nada más el alimento sólido, sino el espiritual. Darles de comer a sus hijos, como pastores, pues son sus ovejas. Y es a los que tienen que estar atendiendo, dándoles el alimento espiritual, enseñándoles por dónde, mostrándoles el camino. Yo alabo a mi Dios, yo glorifico a Dios. A veces no necesitas estar dentro de la congregación. A veces pensamos que adorar es nada más estar en las canciones de adoración. Me viste a mí y levantas tu mano, ¿eso es adoración? No. Adoración es servicio continuo.
Eso significa la palabra adoración. Tú adoras a Dios cuando vas caminando en la calle. Tú adoras a Dios cuando vas manejando en el coche. Adoras a Dios cuando trabajas. Señor, yo te ofrezco mi trabajo, Dios. Todo es por ti y es para ti. Adoras a Dios cuando estás estudiando en la escuela. Imagínate que vas en el coche y se te atraviesa uno y nos pasa, pues estamos en un estuche, estamos en una carne y luego el niño va en el coche y te oye, ¿va? Y también él después empieza, ay, que no te... Y después tú dices, ay, ¿de dónde aprendió? ¿No? Nosotros somos los que enseñamos a nuestros hijos. A lo mejor tú dices, pues yo todavía no tengo hijos, pero los vas a tener. Van a venir a tu vida. Y es necesario que tú estés aprendiendo cómo instruirlos. Y lo más importante es que tú los instruyas en la palabra de Dios. Que tú les enseñes a orar, que les enseñes a tomar sus promesas, a bendecir su día, a cambiar la condición de las cosas. ¿Por qué? Porque nada es imposible al que cree. Dice que todo es posible. Cuando tú pones a trabajar la palabra, él tiene que darse cuenta que no hay imposibles. Que la palabra de Dios respalda toda orden que da, no importa su edad. Yo he visto niños que han manifestado cosas sorprendentes en su vida y no necesitan tener una cierta edad o una madurez espiritual para obtener o disfrutar de las promesas. Allí en la congregación de las Águilas había una niña que ella antes de que llegara su cumpleaños le decía a su mamá, mamá, yo quiero una fiesta y quiero la fiesta de Frozen y que no sé qué. Y la mamá decía, híjole, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Pues en este momento económicamente no tengo la capacidad para hacerlo. Y dice que la niña la veía, ¿verdad? Cuando le decía de la fiesta. Mamá, acuérdate de mi fiesta, ¿eh? Como que la niña veía que cero preparativos. No había compras, no había nada. Entonces decía, acuérdate de mi fiesta. Entonces dice que un día le dijo, mira, ahorita económicamente no podemos. Y le dijo, mamá, tenemos el dueño de todas las cosas. Él es capaz de hacer que esto se lleve a cabo. Nada más hay que decirle a Dios y Él va a hacer que mi fiesta se lleve a cabo. Y la mamá dijo, ay, está bien, dale pues, vamos a orar. Y dice que oraron por su fiesta. Ustedes saben que hay determinado tiempo donde te regresan impuestos. Y pues de repente le hablan al papá y le dicen, ¿sabes qué? Pues no sé, te van a regresar impuestos. Y le mandaron un cheque bien gordo con impuestos que le regresaba Hacienda. Entonces ya cuando llegó el papá de trabajar, ya bien contento, le dice a la esposa, ¿no? Y la niña escuchó y corre y le dice, ¿ya ves cómo Dios se encargó de mi fiesta? Todo aquello que para nosotros pueda ser imposible, para Dios es posible. Y a lo mejor podemos ver esas cosas tan simples y a lo mejor no las podemos valorar, pero ¿sabes qué? Dios utiliza aún a tus hijos para enseñarte. Utiliza a los niños. A mí me encantaba dar clases a los niños. En realidad en las Águilas ese era mi ministerio. Yo era la encargada de escuela bíblica infantil. Y me gustaba enseñarles. Me gustaba transmitirles. Ahora yo puedo ver el fruto de muchos de esos niños que están predicando, que están dirigiendo alabanza, están tocando un instrumento. No es por mí, es por la gracia de Dios que hizo que yo transmitiera un mensaje y yo sé que yo fui de bendición para esos niños. Por eso es importante que no te quedes callado, sino que te des cuenta que Dios hace a través de ti cosas sorprendentes y que tienes la capacidad para impactar cuando tú transmites una buena enseñanza, una palabra, y que eres instrumento de Dios para edificar en la vida de los niños o de cualquier persona. A veces de pronto nos volteamos a ver a nosotros y nos sentimos incapaces de hacer cosas, y Dios te ha llamado, Dios te ha invitado, y si tú aceptaste esa invitación es porque Dios te va a usar. No necesita de tu capacidad ni de tu talento, ¿eh? A lo mejor puede ser el profesionista más fregón de toda la tierra. A lo mejor puede ser el mejor conferencista, pero Dios no te va a usar por eso. Dios te va a usar porque tú tienes un corazón dispuesto y porque decides seguirle a Él. Todas las cosas son eficaces cuando tú decides aplicar lo que estás aprendiendo de parte de Dios. Una cita que me gusta mucho es Josué 1:8.
Yo siempre he dicho, es como que ahí resume todas las cosas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y puede que alguna cosa te salga bien. ¿Así dice? Que todo te va a salir bien, pero hay instrucciones específicas, te está diciendo Dios. Necesita salir la palabra de tu boca para cambiar la condición de las cosas. Apoderarte de esa palabra, recibir la palabra y de esa manera salir de tu boca. No puedes ser un perico nada más hablando. Ay, Señor, esto en el nombre de Jesús. No somos pericos. Creí, por lo cual hablé. Eso es lo que cambia la condición de las cosas. Ayer escuchaba a una persona que decía, es que hay que ser bien positivos, positivos, positivos. No, le dije, no es positivismo. La palabra de Dios no es positivismo. Todo lo que vas a hablar es porque está escrito y es en el nombre de Jesús, en la esencia del nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No es porque seas positivo, sino porque Dios es el que te ha enseñado, porque Dios ha hablado, Dios lo dijo y es. Proverbios, por favor, capítulo 5, verso, vamos a leer desde el 9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y dice en el 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Fíjate, esas son consecuencias de no atender la instrucción, la enseñanza. Si tú lees desde el 1, ahí te va a decir lo importante que tú estés atento, inclines tu oído a la sabiduría de Dios. A lo mejor tú puedes escuchar consejos de gente que vienen y te dicen cosas que a lo mejor tú puedes hacer. Por lo general en la escuela, cuando llevas a tus hijos, yo lo llevaba al kinder y tenía un problema para pronunciar la R y decía cargo. No podía decir la R, era así. Entonces de pronto me dice la maestra, lo voy a tener que llevar a terapias de lenguaje. Yo dije, no, Señor. Y yo dije, no, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi hijo habla conforme, es más, como tú hablas, Dios, en perfección. A lo mejor puede ser algo muy simple, ay, pues terapias de lenguaje. Yo dije, no. En el nombre de Jesús, él habla perfecto. Y sí, a los 3, 4 días ya hablaba perfectamente, yo no lo tuve que llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios te ha dado su palabra para que tú desórdenes y cambies esas cosas, que a lo mejor el mundo puede llenarte de cosas, Satanás viene a decirte otras cosas, pero la palabra de Dios está dentro de ti y Dios te está enseñando precisamente para que ordenes, para que establezcas ese orden y no te conformes a lo que te puedan decir. Puede ser la persona más sabia, puede ser el mejor psicólogo sobre la tierra, pero Dios es Dios. Y cuando Él ha hablado, Él lo va a cumplir y lo va a llevar a cabo a cumplimiento. Lo que Él promete, lo cumple. Así es de que no tienes de qué preocuparte. La gente en el mundo puede decir, ¿qué edad tiene tu hijo? Ah, pues un adolescente. Ay, mira, pues ni modo, está en esa etapa de la sangronería. Aguántate, sopórtalo, no inventes. No, dices, no, en el nombre de Jesús yo declaro que ese carácter se alinea en el nombre de Jesús, que el carácter de mi hijo es el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado poder y autoridad para establecer un orden. Yo no me voy a conformar a lo que digan los demás. Puede ser natural, puede ser algo que sucede en todo el mundo, pero a mis hijos no les va a suceder porque Dios está conmigo. Y porque me ha dado una palabra, dice que el Hijo de Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso dice en Hebreos 1:3. Así es de que es bien importante que tú estés hablando lo que Dios te ha enseñado. No es nada más escuchar, escuchar, escuchar. La letra mata. El espíritu es lo que vivifica, que pongas a trabajar lo que tú estás aprendiendo. Es necesario que establezcas ese orden, que no le creas a lo que tú estás escuchando. No, es que su hijo tiene déficit de atención. No, y es que su hijo pues no ve, hay que sentarlo a mero adelante. O sea, tú vas a aceptar todo ese tipo de cosas. Llega un momento en que tus hijos ya necesitan conocer
las promesas de Dios para que ellos la tomen por sí mismo. Porque ya deciden, a veces oras tú y dices, es que me sigue doliendo, ¿verdad que sí? Entonces necesitas enseñarle para que él tome sus promesas. Había un niño también allá en Las Águilas que tenía los dientes horribles, así picudos y negros, así como ni vampiro, vaya, o sea, feos. Y un día la mamá llegó bien preocupada conmigo, pero primero lo llevó al odontólogo y el odontólogo le puso un panorama negro. Le dijo, yo puedo tratarlo, pero es dolorosísimo. Entonces llegó conmigo y me dice, Claudia, ¿qué hago? Pues yo ya le expuse. Le dije, pero bueno, le expusiste lo del odontólogo, pero hay un Dios que puede hacer que todas esas cosas cambien. Le dije, ahora explícale que si él cree, Dios le transforma la dentadura y le pone dientes nuevos. Y dice, le dije, no necesitas creerlo tú, con que lo crea él. Y entonces dice que pues ya, le dijo no. Y dice, pues sí, Claudia, vamos a orar por él. Él no quiere el odontólogo. Pues no, ¿quién va a querer, verdad? Y oramos por el niño y sus dientes fueron cambiados, totalmente, transformados, de verdad, totalmente nuevos. A veces dudamos de la capacidad de Dios o pensamos que hay milagros pequeñitos, medianitos y grandes, como que jerarquizamos los milagros. A veces decimos, el dolor de cabeza, qué fácil. Aunque también decimos, me tomo el medicamentito y pues se va el dolor. Pero de pronto cuando se manifiesta un cáncer o algo diferente, tú jerarquizas, dices, no, pues el cáncer está cañón. Al dolor de cabeza a lo mejor le digo, vete y se va. No, créeme que es lo mismo, ¿eh? Es la misma orden que le vas a dar, es la misma autoridad y el mismo poder que vas a utilizar. No necesitas de autoridad diferente, es la misma autoridad que vas a usar para ordenarle al dolor de cabeza que ordenarle al cáncer. Entonces, lo importante es que tú les describas y les enseñes que tiene un Dios poderoso, que tiene la capacidad de resolver todas las cosas, que nosotros como papás, como seres humanos no tenemos esa capacidad, pero Dios sí. Que le conviene mejor escuchar a Dios y moverse en base a lo que Dios le enseña que en lo que yo puedo hacer como papá. Por eso es importante que nosotros estemos transmitiendo ese mensaje. Tú eres la máxima autoridad, después de Dios eres la máxima autoridad en tu casa. Y tienes que estar convencido de que cuando das una orden, se cumple. Ahora andan preocupados en el mundo, en las escuelas, con las mentadas escuelas para papás. Ay, que hoy tenemos escuela para padres. Por más que se esfuercen, si no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, no cambia nada. No cambia nada. No cambia absolutamente nada. Por eso necesitamos transmitir el evangelio. Este lugar necesita estar lleno. Y somos los responsables. Ustedes como ovejas son los responsables de producir ovejas. El pastor no produce ovejas. Son las ovejas, ¿verdad? Por eso necesitamos invitar a más gente que venga al conocimiento de la palabra de Dios. La gente que está en el mundo necesita escuchar que tenemos un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que transforma vidas. A no conformarnos, sino a hacer lo que Dios nos está enseñando. Amén. Lucas capítulo 15, por favor. Verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, hizo lo más terrible que te puedas imaginar. ¿Estamos de acuerdo? Dice que todo lo perdió, todo. Ahora sí que se quedó sin nada. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínate, de ser un muchacho que tenía todas las cosas en su casa y que de pronto se vio, pues yo creo que tenía una muy buena lana, ¿no? Dice que se fue y malgastó todo lo que tenía. Y después decayó tanto que apacentaba cerdos.
Era de las cosas más deplorables que podía hacer. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De pronto, en esta historia, dice que él se acercó a su papá y su papá le dio su parte. Nunca le dijo, mi hijo, no te vayas, por favor, quédate conmigo. Respetó una decisión. ¿Cuántas veces tus hijos te han dicho, me voy a independizar? Ya soy grande, ya me voy a ir, voy a estar en mi casa, yo me voy a hacer cargo de mis cosas, y luego de pronto empiezan a poner un panorama. Voy a trabajar, voy a ganar mucho dinero y vas a ver y chalala, ¿no? Te empiezan a soltar un rollazo acá. Y luego la mamá, mi hijo, no te vayas, por favor, te lo suplico, quédate. Déjenlos que se vaya, a ver si es cierto. Mira lo que le pasó a este. Yo conocí a uno que decía, me voy a ir, le dijo a la mamá, ya me voy, ya renté mi casa y todo. Se fue, rentó su casa y llegaba con la mamá y le llevaba la ropa para que se la lavara y llegaba a comer todos los días. Dije, mira, sí, Chuchito, qué a gusto, ¿no? O sea, me lavas mi ropa, me la planchas, me la llevo a mi casa, como todos los días ahí. Ah, qué suave, qué independizadota. No, hombre, a mí cuando me dicen eso, mira, la puerta está bien ancha, órale. Que te vaya bien y que Dios que te bendiga, mijito. Yo sé que a la vuelta se retachan, porque lo que tienen en su casa no lo tienen en otro lado. Y yo sé que en el nombre de Jesús mis hijos se van hasta el tiempo que Dios dice que se vayan. Así es de que cuando tus hijos lleguen y te digan esas cosas, no te angusties. ¿Qué voy a hacer? No te angusties, tú simplemente habla la palabra, declara lo que has aprendido, ordénale y mira, todo se alinea. El padre ni siquiera se preocupó, le entregó lo suyo. ¿Supo administrarlo? No, hizo todo lo contrario. Y fíjate, vamos a seguir leyendo, dice en el 17, y volviendo en sí, dice que volvió en sí, se dio cuenta de cuál era su condición y cuál era su posición. En su casa tenía todo, había gente que le hacía las cosas. Volvió en sí, se dio cuenta de todo. ¿Qué error tan garrafal estoy cometiendo? Se dio cuenta. ¿Cuántas veces nosotros tenemos todo en la casa de nuestro Padre? A veces estamos mendigando, sufriendo en algún área de nuestra vida cuando tenemos todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo es mío. Dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dado por su divino poder. Todo lo que es de Dios es mío. Así está escrito. Por lo tanto, yo tengo que confiar en eso. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, preparo su speech. Aquí voy a hacer mi pergamino y voy a preparar todo lo que le voy a decir, ¿no? Ahí empezó. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, bien dramático todavía, echándose su drama, aparte de todo acá haciéndose el… Y fíjate, vamos a seguir leyendo. Todavía dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso pensó él. ¿Por qué? Porque cuando no haces algo conforme a lo que te han enseñado, te sientes bien condenado. Y todavía viene el diablo y te dice, ándele. Pero ahí andaba, ¿verdad? Queriendo ser muy chicho acá, haciéndose independiente. Y todavía eso, pues sí, y sufres. Y fíjate lo que dice. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? ¿Por qué? Porque un papá siempre va a tener la expectativa que el hijo regresa. Yo me lo imagino que él estaba siempre en la puerta esperando verlo ahí. Eso es lo que más me impacta a mí de esa historia. Que él siempre tuvo una expectativa de ver a su hijo entrar por la puerta. ¿Eso es fe? A lo mejor tú crees que él no pudo haber escuchado, tu hijo anda mendigando ahí, anda… Pero él esperó porque sabía que su hijo iba a regresar.
Al principio leímos que Dios hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es una promesa que Dios respalda a tu vida. Si en algún momento hubo situaciones entre papás e hijos, Dios se encarga de restaurar, Dios es fiel. De Él viene la sanidad, de Él viene la restauración. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y cálcenlo en sus pies. Dice: traer el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Pero pues no falta el negrito en el arroz, ¿verdad? Ay, salió aquel otro chillón y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, haciendo su berrinche. Ay, pues ahora no entro, aquí me voy a quedar afuera. Dice, se enojó, no quería entrar, salió. Por tanto su padre, fíjate, y le rogaba que entrase el papá. Dice, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Así como que yo tan bueno que soy, tan buenas obras que hago. ¿Sabes qué? Ni siquiera los disfrutaba. A lo mejor todo el tiempo estaba haciendo lo que el papá decía, pero pensaba que eso era lo que debía de hacer. Ni siquiera se ponía a pensar que su derecho era disfrutar de todo lo que allá había. Así que tanto uno como el otro la regaron. Por eso es mejor disfrutar. Estar siempre gozándonos, disfrutando de lo que Dios, gozándote con lo que Dios te entregó. Valora lo que Dios te entregó, no te quejes, no estés renegando. Disfruta de lo que tienes, disfruta de tus hijos, valóralos, no sé, sal con ellos. Si tienes alguna cosa que de pronto no ha funcionado, no se han llevado bien, pues trata de que eso se solucione, vaya. Permitir que Dios se encargue de sanar y de restaurar todas las cosas. Dios es fiel y yo sé que lleva a cumplimiento todas las cosas. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12, por favor. El hecho de que nosotros nos agarremos o nos estemos peleando con nuestros hijos no produce nada. Que llegues y grites y es que tú no hiciste, no sirve de nada. No sirve. Como les dije al principio, eso es perder el tiempo. Mejor ordena. Habla, establece cosas diferentes. De repente nos agarramos gritando y ¿en realidad solucionaste algo? No. Nomás se produjo la gritería, el pleito, la ira, y dice la palabra de Dios que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, ¿para qué gritas? Nuestra lucha no es natural, nuestra pelea no es natural. Dice la palabra de Dios que peleemos la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Usa la palabra, tienes la solución. Envía la palabra, da una orden. Dice en Jeremías 1:12 que Dios se apresura para poner por obra su palabra. Cuando tú la ordenas, Él se encarga. Tú ya no te preocupes. ¿Cómo le va a hacer Dios? Él es Dios. Tú solamente envía la palabra, Él es el que se va a encargar de que esa palabra se cumpla. Dice en el 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Los enemigos no son los de tu familia, no son los de tu casa. Tu enemigo se llama Satanás y sus demonios, sus achichincles. ¿Qué nos corresponde hacer? Pues hablar la palabra y echarlos fuera, correrlos. Imagínate que tú estuvieras limpiando tu casa. Hay gente que de pronto deja la puerta abierta para que se seque, va más rápido. Le dejan abierto, para que se seque y luego le pisan y, pues sí, tú no trapeas y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad?
Entonces imagínate que trapeaste y te quedó bien bonito y de repente viene un perro todo enlodado y se mete. ¿Qué haces? Ay, pásate, perrito, siéntate. ¿Eso haces? Agarras la escoba, el trapeador, lo que tengas a la mano y órale, lo echas fuera. Pues así es lo mismo con el enemigo. Tú estás trabajando en las diferentes áreas de tu vida, estás hablando la palabra de Dios, de repente va a haber cosas que el enemigo va a quererte poner, ¿qué tienes que hacer? Echarlo fuera. Él viene en forma de pensamientos, acuérdense. Este es el campo de batalla y envía dardos a tu alma. De pronto a lo mejor tú estás hablando la palabra, gracias Señor, porque mi hijo es responsable, diligente, obediente, y te hablan de la escuela. Fíjese que su hijo no asistió, porque de repente hasta de la universidad ya te hablan, no manches. Fíjese que su hijo no vino a clases. Y tú de repente dices, ay, hijo de su madre, otra vez, y que no sé, empiezas a hablar todo. Primero bien espiritual, te levantas y empiezas a hablar la palabra, y luego recibes eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, no tendré temor de malas noticias porque mi corazón está confiado en el Señor. No importa lo que me hayan dicho, yo voy a seguir manteniéndome en firme en lo que Dios habló para conmigo y para con la vida de mi hijo. No importa lo que hablen los demás, Dios ya habló. Y es más poderoso lo que ha salido de la boca de Dios que lo que sale de la boca de un incircunciso fariseo. Es bien importante que te mantengas firme en eso. Tú puedes estar viendo cosas, las ves, el enemigo te las enseña. Pero si tú pones tu mirada en eso, entonces te vas a venir para abajo. Dice la palabra Hebreos 11:2, mis ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Tú decides cómo ponerle orden a las cosas. No es difícil, Dios es bien fácil. Los que complicamos la vida somos nosotros, cuando no decidimos creerle a Dios y ponerlo a trabajar en nuestras vidas. Dios, a medida que tú estás conociendo la palabra, Él ha venido a enamorarte, ha venido a traerte la solución a todas las cosas, a que cada área de tu vida camine de forma eficaz. Pero si no lo haces a través de la palabra, no va a suceder absolutamente nada. Para cambiar la condición de las cosas, necesitas escuchar hablar a Dios y tú recibir eso que escuchaste y ponerlo a trabajar en tu vida. Yo siempre he pensado que la manifestación de su gracia es permitirle a la persona de Jesús trabajar en ti. Eso es su gracia. Él te ha regalado todas las cosas. Lo único que tú tienes que hacer es llevarlas a ese nivel de Dios, ponerlas en su mano, entregárselos a Él. A lo mejor tú dices, es que yo con mis hijos no sabes cómo me duele. No, pues aún Jesucristo se llevó todo dolor, fíjate, ya no te tienen que doler los hijos. Hay gente que dice, no hombre, hasta dolor me dio cuando nació. Y esas son sus confesiones. Y la palabra de Dios dice en Isaías que Jesucristo ya sufrió todos los dolores emocionales, físicos, de salud, lo que quieras. Él ya sufrió todo para que tú vivas bien y en excelencia. ¿Qué tengo que hacer? Hablar, nada más, dar órdenes. Que la palabra salga de mi boca, que la envíe a donde yo verdaderamente quiera que produzca. Pero necesitas hablar, necesitas hacer que todas las cosas vayan a ese nivel. Ya no eres un ser natural, eres un ser espiritual. Ya no puedes confiar en lo que tú puedes hacer, en lo que Dios hace. Yo siempre les pongo el ejemplo. Es como cuando vas al cajero y depositas tu dinero. Traes 100,000 pesos en la bolsa y vas y se los entregas, los depositas, te dicen, ¿a qué número de cuenta? Y tú se lo das. Entonces sales del banco y te regresas. Señorita, ¿está segura que mi dinero está ahí en mi cuenta? Te dieron un comprobante. Tú tienes el comprobante del depósito. Pero te sientes tan desconfiado que vas y le dices, oiga, si está mi dinero en mi cuenta, ¿va? Y el cajero te dice, sí, aquí está. Te sales otra vez y te regresas. Oiga, ¿de veras mi dinero está ahí en la cuenta? Y el cajero te va a decir, sí, que aquí está.
Pues lo mismo es con Dios. Cuando tú le entregas algo a tus hijos, a tu matrimonio, el trabajo, el negocio, lo que sea, que tú le digas, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no tengo la capacidad de resolver las cosas, pero tú sí, ahí están mis hijos, te los entrego. Haz de su vida, tú eres el alfarero, estás moldeando, por lo tanto yo te los entrego. No regresas y le dices, Señor, ¿estás seguro que tú tienes cuidado de mis hijos? ¿Estás seguro, Señor? Cuando tú estás dudando de su capacidad, es porque es cuando te angustias, cuando te afanas, cuando te estresas, cuando de pronto tú estás generando cosas a través del miedo. Es como decirle, Señor, ¿estás seguro que tú tienes cuidado de mí? ¿Estás seguro que tú eres tan poderoso? ¿Estás seguro que tú eres escudo? Estás dudando de su capacidad. Entonces, si tú ya hiciste una entrega, tú tienes que despreocuparte y descansar en Él, porque Dios te ha llamado a vivir en el reposo. Pero necesitas accionarte en base a ello. Necesitas decidir hacer las cosas en base a lo que te está enseñando el Espíritu y dejar de pensar y dejar de obrar y dejar de hacer las cosas en base a tu propia naturaleza. Quiero terminar con esta cita en Eclesiastés, por favor. Capítulo 3, verso 15. Dice, aquello ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Pero ¿qué dice ahí? Fíjate, ¿cuánta gente se la vive diciendo? Es que si yo hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho aquello, y si hubiera cambiado, y si hubiera, pues el hubiera no existe, creo que el hubiera es algún nombre que pusieron en un acta de nacimiento, nada más. Pero fíjate lo que dice ahí, y Dios restaura lo que pasó. A lo mejor no puedes cambiar lo que sucedió en el pasado, pero sí de Dios viene la restauración para contigo y para tu familia. Lo único que tú tienes que hacer es depositar tu confianza en Él y saber que Dios tiene el control por completo de toda área de tu vida. Si hay algo que te está generando tristeza, si hay algo por lo cual tú no has podido disfrutar, que estás enojado con alguien, que alguien te lastimó, que alguien te dañó y tú has retenido cosas, es momento que tú decidas soltar todo ello porque no te pertenece y lo único que va a hacer es detenerte, ponerte limitaciones. Dice la palabra de Dios que una raíz de amargura te estorba y no te permite alcanzar la gracia de Dios. No es porque Dios deje de bendecirte porque estés enojado con alguien, no, sino que tú estás tan enfrascado en esa situación que no le permites a la gracia de Dios operar. No le permites al favor de Dios hacer las cosas, lo quieres seguir haciendo por ti mismo. Entonces es tiempo de que tú le dejes a Dios operar. Que le entregues a tus hijos, entregues a tu familia, a tu casa, todo lo que tú eres. Todo lo que en las diferentes áreas de tu vida, hazle una entrega a Él y deja que Él se encargue. Deja que Él actúe. Él es capaz de hacer todas las cosas, tú no. No sé si alguna vez llegaron a ver un comercial de una mamá que se hacía gigante, ¿no? Y que de pronto cuidaba a los hijos que si comían en los tacos, que si agarraban cosas sucias y no se lavaban las manos. Pues de pronto nos queremos sentir así, como si fuéramos los superpapás y pudiéramos proteger a nuestros hijos en todo lugar. Y ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia, eso no va a suceder. Nunca va a suceder. Tú vas a cuidarlos a través de la oración, a través de lo que hablas a su favor, a través de lo que sale de tu boca. Eso es lo que va a cambiar la condición de la vida de tu hijo. Eso es lo que va a llevar a tu hijo a vivir en el nivel de Dios. Porque ¿sabes qué? Hay niveles. Y nosotros hemos sido diseñados por Dios para vivir en ese nivel de Él. No en lo natural, sino en el nivel que Dios ha establecido para nuestras vidas. Somos seres espirituales, entonces hay que ocuparnos de lo espiritual, que en realidad es más grande, es más importante que todo lo que nosotros podamos estar viendo. Es más importante el corazón de tu hijo y tu corazón que lo que pudiste haber vivido en el pasado. Deja que Dios se encargue de todo eso. Yo te voy a pedir, ponte de pie, por favor. Ponte de pie ahí en tu lugar. Yo sé que Dios
es el Padre más amoroso que nosotros podemos tener. Él es el mejor papá del mundo mundial. Él es el mejor y de Él aprendemos, por Él vivimos y para Él hacemos todas las cosas. Yo te voy a pedir ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Si tú de pronto puedes estar sintiendo algo que te duele, algo que genera tristeza en tu corazón, ni siquiera me voltees a ver a mí. No recibas la enseñanza como que te la di yo, Claudia. Recíbela de parte de Dios, porque Dios quiere que seas sanado y que seas restaurado y que tu vida vaya a niveles extraordinarios. Yo te voy a pedir, cierra tus ojos ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida, papá. Lo que yo puedo hacer tiene un límite, pero tú eres más grande y más poderoso y más fuerte que todas las cosas, Señor. Yo creo en ti y creo en tu palabra, Jesús. Yo te doy gracias, mi Dios, por cada corazón en esta tarde, papá. Gracias porque tú tratas con cada uno de ellos, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo echo fuera toda tristeza en el nombre de Jesús. Toda opresión la echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Todo afán te vas en el nombre de Jesús. Toda angustia, te ordeno, te largas de aquí. Y yo declaro que cada persona en este lugar experimenta tu libertad, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, papá. Y porque tú te encargas, mi Dios, de llevar cada una de estas vidas, cada una de estas familias, Señor, a lo que tú has establecido, papá. Gracias porque tú has hecho de nosotros personas nuevas, Señor. Personas excelentes, mi Dios, que confiamos en ti, en tu capacidad, en tu poder, en tu habilidad, Señor. No confiamos en nosotros mismos. Gracias porque tú te encargas de restaurar relaciones de hijos con papás, mi Dios. Porque en el nombre de Jesús, Señor, tú te encargas, mi Dios, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, mi Dios. Y en el nombre de Jesús tú sanas toda herida, Señor. Restauras todo dolor, Señor. Sanas en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres Dios fiel, papá. Te manifiestas, es tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, si de pronto tú sientes perdonar a una persona, tú ahí en tu lugar dilo, el nombre de esa persona, y perdónalo de todo tu corazón. El daño que haya generado, todo aquello que te haya dolido, que haya lastimado tu corazón, ahí di el nombre de esa persona y yo sé que Dios se encarga de sanar y de restaurar para que tú vivas de forma diferente. Dios te ha llamado a vivir una libertad gloriosa. Dios ya no quiere que retengas, ni que guardes, ni que almacenes, sino que ahora confíes en su palabra y que le permitas a su bendición operar. Dice que Él ha cambiado tu lamento en baile. Dilo: tú has cambiado mi lamento en baile y yo decido creerte a ti y gozarme, Señor. Disfrutar de mi familia, disfrutar de mis hijos, Señor. Te doy gracias porque tu presencia, Señor, viene a sanar cada cosa, mi Dios. Cada familia, Señor, a restaurar, papá. Gracias te doy porque tú has dado padres sabios, Señor, que enseñan tu palabra, que transmiten tu evangelio. Y te doy gracias porque en este lugar hay familias victoriosas, Señor, unidas en amor, mi Dios, siendo tu Espíritu Santo el que pudre todo yugo, papá. Te doy gracias en esta hora, Señor, porque yo sé que tu gloria es manifiesta, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, porque Él se encarga de todas las cosas.